Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuestro 11º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador durante la segunda temporada en el mes de abril del año 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9 FM, Guayaquil 97.7, Cuenca 93.7, Loja 106.5, Manta y Puerto Viejo 100.1, frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados el día de hoy con el señor Julio Chirinos, con quien abordaremos el tema de competir sin competir, y con el señor Esteban Melo para conversar sobre la educación financiera, conocimientos básicos sobre el manejo sano de las finanzas. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo están? Hola Fernando, hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Lima, Perú. Buenas tardes, Fernando, Julio, buenas tardes. Saludos a Lima. Muchas gracias, sí, a todo el público que nos sigue desde Perú, que acompaña la transmisión junto a Julio Chirinos. Bienvenidos. Nuestro primer expositor, ya les había mencionado, es el señor Julio Chirinos, es especialista en marketing y ventas. Es jefe, gestor de la felicidad en la agencia consultora JCH. Es doctor en administración de empresas, candidato por la San Ignacio University Business School de Miami. Cuenta con un MBA internacional por la Università degli Studi di Genova, exdirector general de la fábrica de software más grande de Latinoamérica, Stefanini. Actualmente dirige desde Perú para otras geografías una agencia consultora llamada JCH, es consultor internacional y docente de posgrado en varias escuelas de negocios en Latinoamérica y Europa. Coach certificado especialista en equipos, facilitador certificado en Lego Serious Play, conferencista internacional, mentor empresarial y escritor. ¿Cómo estás, Julio? Nuevamente, bienvenido. Ya te hemos tenido acá, hemos disfrutado de tu tiempo, de tus conocimientos en este espacio Encuentros. Eres un amigo de la casa. Nuevamente, bienvenido. Siempre las puertas abiertas para ti. El día de hoy nos vas a hablar sobre competir sin competir. Parece algo ilógico, pero debe haber una razón por la cual nos planteas tú en este mundo globalizado donde nos han enseñado a competir y que en base a la competencia se generan economías de escala, se generan rentabilidades. ¿Qué significa competir sin competir? Competir sin competir viene del mismo concepto de vender sin vender, los mismos creadores. Es que debemos entender que la competencia es saludable, no tenemos que matarnos entre todos y lo que tenemos que hacer es aplicar una estrategia para poder generar un impacto dentro del mercado al cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Para eso es necesario competir. Siempre digo algo que es totalmente cierto. La competencia existe porque nosotros lo permitimos. Y este concepto a qué obedece. Si alguien hace lo mismo que yo, pues yo no he innovado en mi propuesta. Y por ende, si yo permito que alguien haga exactamente lo mismo que yo, voy a competir por precio. Donde al final, seguramente, la razón o alguna opción, mejor dicho, la cual podría optar es bajar el precio. Y esa es la manera, la última manera en la cual uno debe competir. Nunca jamás bajar el precio, sino que la estrategia está orientada al valor que tú vas a ofrecer. Cuando tú ofreces un mayor valor que la competencia, empiezas a diferenciarte. Y eso es lo que vamos a hablar en detalle, el tema de la estrategia de diferenciación. Excelente, muchas gracias, Julio. Pero la competencia que tú nos hablas es de una competencia en qué tipo de mercados. ¿Cuáles son esas características de los mercados en los que competimos sin competir? ¿Hay algunas reglas que nos establece el mercado o es algo horizontal para todos? No, exactamente. Todos los mercados tienen competidores. No existe un solo mercado donde no exista un competidor. Y entender que la competencia es aquella entidad o aquella persona que propone algo muy similar a lo nuestro o, de lo contrario, algo totalmente idéntico. Sea cual fuese, lo que tenemos que hacer, y ahora va a entrar un poco en detalle, es poder marcar la diferencia.
Hay algunos factores con los cuales nosotros podemos empezar a marcar la diferencia. La primera, y es que las personas, cuando escuchan tu propuesta de valor, siempre van a buscar algo. Van a buscar que tú le puedas dar servicios adicionales, valor agregado. Estos servicios adicionales, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, si tú le propones alguna garantía, una garantía doble o una garantía triple, ya estarás dándole algo diferente a tu competidor. Si tú buscas personalizar tu propuesta para que él la perciba diferente, también será una muy buena estrategia. Imaginemos si es que tú vas a ir a comprar un auto y el señor que vende el auto te dice, señor, si usted compra el auto hoy, pues los asientos saldrán con sus iniciales bordadas en cuero, ¿no? Otra de las formas con las cuales tú puedes empezar a diferenciarte, ofreciendo un valor diferenciado, es proponiendo formas de pago especiales, ¿no? Ojo, hay que revisar muy bien los números y no dar un crédito o una financiación desmedida. Hay que revisar los números, pero eso es algo que le puede sumar valor, es un servicio adicional, un valor adicional que le estás entregando a este consumidor, a este comprador. Finalmente, la experiencia de compra también podría ser clave. Existe un viejo dicho que las personas podrán olvidar el producto o el precio, pero jamás podrán olvidar cómo se sintieron cuando tú estuviste ofreciéndole la propuesta y qué es lo que recibieron por parte tuya. Y finalmente, otro dato también para contemplar, para poder marcar la diferencia, es cuando nosotros ofrecemos un trato diferente, una atención al cliente. Hoy cada vez las personas son más sensibles. Hoy valoramos mucho el trato, la cordialidad, la amabilidad de las personas. Si esta atención es diferencial, vamos a empezar a generar una relación de confianza. Los negocios se tratan con relaciones de confianza, no se trata de buscar clientes. Eso fue lo que vimos en el vender sin vender. Todo el mundo busca clientes, pero pocos son los que generan relaciones comerciales. Te van a comprar por la relación comercial y por lo que tú has establecido, no por ser un cliente. Muchas gracias. Tú mencionas que uno de los pilares es la diferenciación, pero ¿qué retos nos ha planteado la irrupción del mundo digital, la irrupción de estos consumidores desde la lógica de los millennials, del acceso a muchísima información, a la conectividad, la misma pandemia y esta creación de experiencias en este nuevo contexto de vivir semi-abiertos y semi en casa? Sí, una de las cosas que hoy todo el mundo ha volcado desde marzo de 2020 a esta época es que el mundo cambió, el mundo se ha tenido que adaptar a una nueva coyuntura. Algunos están esperando que regrese la situación anterior, pero esto no va a ser posible. Vamos a seguir igual. Es imposible retroceder los estilos y los hábitos porque ya con más de un año ya es complicado regresar a una situación anterior. ¿Y esto qué ha generado? Que cada vez más negocios se tengan que transformar a un negocio digital, de un negocio tradicional a un negocio digital. Y por ende, es que revolucionar el mercado y adaptarte a una situación digital te genera una mayor competencia. Porque ya no solamente compites de manera tradicional con el que estaba al frente, si es que tienes un local, o con el que estaba cerca a ti. Hoy compites no solamente con el que está a tu costado, sino con el que está más lejos, porque solamente basta que la persona cuando vaya a entender el mensaje pueda entender el español. Y yo podría estar compitiendo ahora con un especialista en estrategia comercial que esté en España o que esté en Italia, que siempre y cuando hable muy bien el español y pueda dar su discurso comercial. Entonces, ¿esto qué nos ha llevado? A que cada vez las personas han volcado más y el consumo de Internet, y esto se dijo en América Economía, ha crecido 7 veces mucho más el consumo de Internet, especialmente en las redes sociales. Negocio hoy que no marca una presencia a través de las redes sociales está destinado a fracasar en el corto tiempo. El 85% de los negocios que se generan, si es que bajan sus precios y se enfocan solamente a bajar el precio, en 2 años muere. Acá hay que entender algo. ¿Cómo manejar el precio en las redes sociales? ¿No? Esto es algo muy sensible y
desde el punto de vista de la psicología, lo que hacemos nosotros es alimentar los números. Cuando hablamos solamente de precios, yo tengo el mayor precio, tengo esta promoción, tengo el descuento, tengo esta rebaja, aprovéchala, estamos hablándole netamente de números. Entonces las personas siempre le va a llamar la atención los números. Y nosotros estamos generando eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la estrategia para poder competir de una manera diferente. Mientras que todos se están matando por explicar o informar la mejor promoción o el mejor descuento, lo que tenemos que hacer es crear un contenido de valor. ¿Qué es lo que va a recibir ese comprador tras adquirir tu propuesta? ¿Cuáles son los beneficios que él va a tener si es que decide por comprarte a ti? Estas redes sociales ayudan muchísimo para eso, pero si las vamos a utilizar solamente para poder promocionar promociones, pero informar descuentos o comunicar rebajas, estamos sentenciados a que siempre nos miren como una entidad o como una persona que trata de posicionarse o trata de ganar adeptos, compradores, con el factor precio. Ojo, hay algunos que les funciona, pero lo que estás haciendo es que estás sacrificando el margen, la rentabilidad del negocio. Y si eres un emprendedor, pues te va a doler mucho sacrificar esa ganancia que podrías obtenerla para invertirla en otras cosas. Muchas gracias. Para las personas que nos escuchan, y muy probablemente la gente quiere entender qué debe hacer para diferenciarse en el caso de que produce o vende algo tangible, ¿no? Un producto, un bien, frente a lo que sería producir un servicio, ¿ya? Quizás no es lo mismo. ¿Qué variables debe considerar en uno u otro caso alguien que nos esté escuchando en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, en los lugares, en los medios en los que regresan a casa o se dirigen a algún otro lado? Si ofreces servicios, tienes muchas más aristas que la calidad, ¿no? Y acá te voy a explicar algo. Prefiero ponértelo como un ejemplo, ¿no? Yo ofrezco los servicios de mentoría y de coaching a través de un proceso de coaching, un proceso de mentoring con distintas sesiones. ¿Qué consiste en mi propuesta? ¿Por qué alguien tendría que comprarme a mí? ¿No? Y acá te voy a explicar. Yo siempre empiezo hablando no de los beneficios, sino de las ventajas competitivas que tiene mi propuesta. ¿Ok? Algunas personas hablan de los beneficios, de las características. Las características no venden. Los beneficios realmente convencen. Entonces, para esto hay que entender qué cosa es una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es aquello que tú tienes y tu competidor no lo tiene. Y que tú me dirás, oye, en algún momento él lo va a hacer igual que yo. Sí, pero en el momento que él haga lo mismo que tú estarás un paso adelante, por ende estarás aplicando lo que hablaba Peter Drucker, lo que es la innovación. Negocio que no innova en su propuesta está sentenciado a morir. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Por ejemplo, cuando alguien llega a mí, después de escuchar su problema y entender cuál es su dolor, le digo, mira, en caso tú lo creas conveniente, podríamos tener un proceso de mentoring a través de sesiones. Lo primero que te aseguro es una total satisfacción. ¿Qué significa eso? Si tú sientes que después de la sesión de 1 hora que hemos tenido de manera telefónica, no entendiste, no comprendiste o no te gustó o sientes que fue burdo o en vano, yo te devuelvo el 100% de tu dinero. Entonces, yo estoy asegurando una devolución total. Le estoy dando una garantía. Segundo aspecto, lo cual las personas empiezan a evaluar. Yo soy totalmente flexible. Te ofrezco poder agendar una sesión de lunes a domingo, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con lo cual, no quisiera que tú alteres tu horario de trabajo y lo podamos hacer tal vez en la mañana, tal vez de 7 a 8, 8 a 9, si es que tú trabajas a las 9, o tal vez al final del día, a las 8 o a las 9 de la noche, cuando ya dejaste de trabajar. ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo a él? Le estoy diciendo que soy flexible. ¿Sí? Después, otra de las cosas que yo le digo a esta persona es, a partir de la 8ª sesión aproximadamente, yo voy a buscar que tú generes un resultado. Porque tal vez en la 8ª sesión tú podrías decir, Julio habla muy bien, me ha dado muy buenos tips, consejos, muy buenas estrategias. Sin embargo, aún sigo desembolsando dinero para poder darle por cada sesión. Y eso a mí no me conviene. Y como no me conviene, yo te voy a generar un resultado.
te voy a ayudar a que tú a partir de la 8ª sesión, con todo lo que hemos aprendido, tú vayas a la acción y puedas aplicarlo, para que al final puedas recibir el retorno de tu inversión y al final en el primer mes tal vez tú ganes 50, en el segundo mes tú vas a ganar 100, en el tercer mes vas a ganar 200, pero vas a tener el mismo egreso fijo, que es el monto que hemos estipulado por la cantidad de mentorías durante el mes. En otras palabras, eso es algo que a la gente le gusta saber, que tú le asegures un resultado. Entonces las personas empiezan a pensar, bueno, y hay otras cosas más que en las cuales yo diseño en esta propuesta, y las personas dicen, bueno, Julio me ofrece una satisfacción total, Julio es flexible, Julio me da una garantía, Julio me ofrece un resultado, ¿no? Entonces, y encima le digo algo, no me creas a mí nada, porque yo podría ser un gran vendedor, vende humo, pero sí te voy a pedir que vayas a mi fanpage y puedas leer los testimonios de las personas que me han dejado en la sección de opiniones y puedas entender por qué tengo 5 puntos sobre 5. O tal vez que vayas a mi perfil de LinkedIn y puedas ver lo que dicen las más de 300 recomendaciones de personas que me han conocido y bla, 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 bla. Y en otras palabras, le estás diciendo que realmente confíe y lo que tú le estás ofreciendo no es porque se lo dices tú, sino porque otros se lo dicen. Tú estás compitiendo de una manera de confianza, generándole confianza a la persona. Y estas son atributos, son técnicas que tú le puedes decir a la persona con la cual tú eres la mejor opción. Porque lo que queremos es que él sienta, él perciba que tú eres la mejor opción. Una cosa es decir las cosas que yo quiero. Yo puedo proyectar confianza, tal vez, pero eso no vale en los negocios. Lo que realmente vale es lo que percibe el comprador o el posible consumidor. Excelente, Julio, muchas gracias. El competir y competir, el competir sin competir, me refería, parte de una planificación, de una lógica, de una estrategia. ¿En qué punto nace el competir sin competir? ¿Cuándo se define? ¿Quién lo define? ¿Cuál es el proceso para definir esa estrategia? El competir sin competir, perdón, parte no en el diseño del producto, ni en el diseño del servicio, parte en el diseño de la propuesta de valor. Ahí. Y acá les quiero dar algún concepto claro de lo que es una propuesta de valor. Como lo hemos venido conversando y han escuchado, yo he hablado mucho de los beneficios, más no de las características. Pero para que una propuesta de valor sea sexy y sea atractiva, tiene que cumplir con 3 requisitos. El primer requisito es que la propuesta de valor tiene que ser relevante. La gente cuando la vea, la lea o la escuche o la toque, la gente debe decir en su cerebro, wow, ¿es en serio esto? ¿Esto de verdad? Es increíble. Si tu propuesta no es relevante, difícil que te vayan a comprar tu producto o servicio que vas a empezar a comercializar. La segunda característica, tiene que ser diferente. Como ya lo hemos conversado, hay varias formas por ser diferente y hemos hablado de varias. Tiene que ser exclusiva, tiene que ser única. De eso se trata. Porque si tú le vas a ofrecer lo mismo a todos y la persona no percibe que es diferente lo que tú vas a ofrecer, no te va a comprar. Por ende, vas a seguir compitiendo contra todos. Y la tercera característica que debe tener tu propuesta de valor es que tiene que ser creíble. Tal vez por ese afán, cuando estás diseñando la mejor propuesta, podrías exagerar algunas cosas. Pero si finalmente la propuesta no es creíble, no es realista, no es objetiva y es vende humo, pues no la van a aceptar. Ojo, hablamos de las características que debe tener una propuesta. Tiene que ser relevante, tiene que ser diferente y tiene que ser creíble. Si tu propuesta de valor cumple con esas 3 características, la gente te va a comprar. Julio, la diferencia de diseñar o implementar esta propuesta de valor, ¿es mejor o es más fácil o es más viable en un negocio en marcha o en un emprendimiento? ¿Comenzar de cero o rebobinar sobre la marcha? ¿Cuál es desde tu experiencia, cuál puedes darnos tu criterio? Sí, en ambas. En ambas. A mí llegan emprendedores que quieren recién emprender y llegan ya empresarios que tienen un sistema y en la marcha han tenido algún problema, un obstáculo y las ventas han bajado. Entonces, ¿qué es lo que toca?
Hay muchas personas que acá en algunos países de Latinoamérica hablan del concepto de reinventarse, pero yo siento que la palabra correcta es adaptarse. Tú empiezas a ver qué es lo que está pasando alrededor y empiezas a entender el nuevo comportamiento del consumidor, empiezas a entender que los consumidores no van a ser los mismos, tienen hábitos diferentes y que las necesidades no cambian, lo que cambian son los deseos, las necesidades son únicas, todas las sabemos, si no vayamos del punto de vista científico, lo que propuso Maslow en la famosa pirámide de Maslow. Entonces tenemos que saber cómo vamos a satisfacer esos deseos que tienen las personas, y ese es el rol del marketing, poder diseñar una propuesta orientada a esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es redefinir la estrategia, la propuesta de valor, si es que ya tengo un negocio en marcha, o lo contrario, si es que recién voy a emprender, planificar, planear, algo que no se hace y que por los mismos deseos y el ímpetu de ya salir al mercado, cometemos muchos errores y esos errores cuestan carísimo más adelante. He escuchado muchas personas que cuando van a emprender dicen, bueno, escuché que yo tengo que emprender en lo que es mi pasión, ¿no? Y creo que escucharon mal la frase. Es con pasión y no en emprender en lo que es tu pasión. Yo tengo dos casos de fracaso, que siempre los menciono. Yo soy amante del rugby, he jugado rugby 10 años de mi vida. Y ese es mi hobby, esa es mi pasión, me encanta jugar rugby. Yo emprendí hace 8 años atrás un negocio en el rugby, en el cual, entre varias cosas, también tenía un programa de televisión acá en el Perú. Pero la gente y el mercado no estaba preparado para ver eso. No había mucha audiencia, los clubes de rugby no eran tantos como para poder vivir de la confección y diseño de los uniformes y demás cosas que te podría contar. El negocio fracasó. Segundo, negocio que fracasé fue un estudio fotográfico. Yo soy amante, apasionado de la fotografía y también quebró. ¿Qué cosa entendí de estas experiencias de fracaso? Es que la gente no va a comprar algo que no le gusta. Y ese es el típico error que cometen muchos empresarios o muchos emprendedores, que ellos, en base a lo que ellos creen, a lo que ellos consideran, a lo que a mí me apasiona, diseño algo, pero al final no tiene el éxito. La gente no le gusta. Y entendí que nadie te va a comprar algo que no necesita y que no desea y que no quiere. Entonces, más que diseñar el mejor el lapicero de color rojo con la punta super wachunware, pues pregúntate si eso es lo que realmente la gente va a comprar. Y eso es el momento de la planificación o la investigación de mercado, teniendo claro cuál es el segmento al cual le vamos a entregar eso, que no se hace. Las palabras claves de este programa podrían ser competir, podrían ser valor, podrían ser diferenciación y podrían ser esto que mencionas, pasión o perseverancia para emprender y seguir. Pero en tus otras charlas también mencionas de que debemos construir o producir o brindar productos o servicios buenos, bonitos, pero valiosos. Valiosos, correcto. ¿Sí? Sí. Buenos, bonitos, porque siempre Sí. hay en La la estamos cultura, siguiendo, Fernando, correcto, sí, en las redes, sí. en la cultura popular siempre hablamos del bueno, bonito y barato. Correcto. Pero tú lo modificas y nos haces un cambio de pensamiento, un cambio, una adaptación al chip y nos dices bueno, bonito, Y pero valioso. valioso. Cuéntanos. Sí, siguen siendo, las 3B han evolucionado, como todo tiene que evolucionar e innovarse. Siguen siendo 3B, pero la última es la B corta, la B chica, que es la V. Entonces, ojo que valioso no significa caro, ¿sí? Y es que la percepción del valor que le podemos entregar a un posible comprador es lo que tenemos que hacer y definir. Si nosotros nos ponemos a pensar, y acá rompo un poco el famoso paradigma, lo que es bueno no es bonito ni barato. Lo que es bonito no es bueno ni barato, y lo que es barato no es bueno ni bonito. Acá la pregunta es, si empezamos a hacer las siglas con valioso, encontraremos muchas verdades. La gente no necesariamente está dispuesta a comprar lo más barato. Eso es lo que creemos mucho. Hay personas, sí, pero un menor porcentaje que solamente busca precio. Pero esas personas, ojo con esas personas que solamente buscan precio, si es tu segmento al cual te quieres dirigir, recuerda que como él busca precio, el día de mañana que aparezca alguien más barato, ya va a dejar de comprarte a ti porque nunca te valoró.
porque salió alguien más atractivo, con un precio menor, y obviamente que él no sentía nunca el valor, la V, la B chica, la B corta. Entonces lo que tenemos que hacer es crear soluciones a los problemas que tienen los consumidores que tengan mucho valor y que el cliente, el posible comprador, sienta que le va a generar valor, que le va a generar una solución. Si ellos no sienten el valor, pues dirán, es caro. Y eso es lo que no queremos que perciban. No es caro. Cuando alguien me dice, Julio, tú eres caro, lo primero que hago es preguntarle, ¿contra quién me estás comparando? Y ahí la persona se queda pensando. Entonces, la percepción es una cosa. Pero si alguien me dice, no, Julio, lo que pasa es que estoy comparando con Carlos Pérez y Carlos Pérez hace esto. No, Carlos Pérez hace esto, pero yo no hago eso. Carlos Pérez es especialista en tal cosa, yo soy especialista en otra cosa. Entonces ahí yo marco la diferencia y le hago entender para que él perciba que no somos iguales. Posiblemente seamos dos manzanas, pero él es una manzana ecuatoriana y yo soy una manzana chilena. Entonces, o él es una manzana para jugo y yo soy una manzana para comer. Somos manzanas, pero nos diferenciamos en algo. Como les dije al principio de la conversación, nosotros mismos permitimos que exista la competencia. Así que valga la presente conversación para resaltar nuevamente lo que hemos hablado. Tenemos que preparar una propuesta de valor diferenciada, generando muchos beneficios para que el consumidor pueda percibir ese valor. Y al final ese valor va a ser bueno y va a ser bonito. Gracias. Justo hablando de esta percepción de los beneficios, en esta propuesta de competir sin competir, ¿qué nuevas variables cuantitativas o cualitativas se deben ir construyendo, generando para generar información en estudios de mercado que nos permitan el diseño de estas estrategias? En cuanto ya en la puesta en práctica de un estudio, ¿qué debo considerar para generar nueva y mejor información de otras variables para poder resolver eso que tú me dices, eso que ya es un poco más sensorial, experimental? Muy buena tu pregunta, Fernando, te agradezco. Una de las cosas que algunas variables que debemos contemplar para poder competir sin competir es el detalle. A cualquier consumidor le vas a llamar la atención cuando tú eres detallista en la compra. Lo segundo, si tú lo haces sentir bien, se va a acordar de ti. Y cuando hablamos de hacerlo sentir bien, estamos hablando de que la otra variable es la experiencia que tú le puedas generar de compra. Lo tercero, y otro factor muy importante de mencionar, es la calidad. Sí, es bueno, pero la calidad, hay algo para poder comentarlo, la calidad solamente se va a percibir en el momento que realmente el comprador haya comprado eso, ¿no? Porque yo no puedo decir que es algo de calidad cuando el consumidor no lo ha probado todavía. El desafío que tenemos como emprendedores o como dueños de negocio es generar eso, que perciba desde antes que lo tenga, que el producto es calidad. Y la única persona que puede puede hacer eso no somos nosotros, sino otros que ya lo probaron, ¿no? Y finalmente, otra de las variables que debemos considerar sí o sí es que cuando nosotros le damos un servicio relevante, como por ejemplo regalarle el delivery, que la primera sesión es gratuita, o que tú le devolverás el dinero en caso no estés satisfecho al 100%, eso es lo que realmente te hace inolvidable. Tú podrás tener una propuesta de lo que sea muy parecida a la de un posible competidor y que tal vez en aspectos de calidad son muy similares. Pero acá te digo algo. ¿Sabes alguien por qué te va a comprar entonces? Por la forma como tú lo tratas. Por ende, si hay dos propuestas iguales, tus amigos a ti te van a comprar porque te conocen y porque te quieren apoyar. Entonces, otro factor que también es bueno considerar dentro de esto es la relación. ¿Cómo generamos relaciones para que perduren el tiempo? Y que pese a que el día de mañana yo tal vez quiera subir el precio, esa relación comercial se mantenga porque no se basa en el precio, sino se basa en la amabilidad, en la cordialidad y en otros factores. Gracias.
Mencionaste las ventajas competitivas previamente en tu exposición, en tus respuestas, y en este sentido no quiero cuestionar la vigencia del autor, pero quiero decirte con qué nuevos elementos debo complementar el tradicional análisis de Porter, del diamante de Porter, para entender el mercado y su dinámica. Sí, hay varias, las 5 fuerzas de Porter. A mí la que más me gusta es crear barreras de entrada y barreras de salida, ¿no? Muchos de los empresarios aplican, y esto lo hemos visto en Vender sin Vender, la venta sexo, que es choque y fuga, ¿no? Tú ves a un comprador, le vendes y bueno, de ahí, chao, ya, nunca más, no le pregunto si es que le gustó o para qué lo iba a utilizar, o no le pregunto nada, me voy. Y eso es ese es el principal error que cometen muchos empresarios o negocios. No le preguntan si está satisfecho. Y por ende, nunca crear una barrera de entrada y una barrera de salida. Si yo le voy a ofrecer más de una solución a un comprador, ya estoy creándole barreras de salida, porque lo vuelvo dependiente de mí. Porter habla mucho de que los negocios tienen que crear barreras de entrada y barreras de salida, pero casi nadie le hace caso a lo que dice Porter. Si tuviésemos barreras de entrada para que nadie se atreva a oler o querer tentarlo para que se vaya con él, mi competencia en este caso, no se va a ir. Entonces, ¿cómo puedo crear barreras de entrada y barreras de salida? Primero, pregúntale al consumidor o deduce tú qué es lo que a él le importa, cómo lo puede hacer feliz, qué es lo que a él le genera valor. Y en base a eso, crea las barreras de entrada y las barreras de salida. Si él considera que lo que él valora muchísimo es el trato, pues dale el mejor trato posible. Y por ende, cuando alguien venga, dirá, no, ¿para qué me voy a ir con él si Julio me está ofreciendo el mejor trato del mundo? Es más, y por ese trato estoy dispuesto a pagar un poco más. Barreras de salida es que le doy tantos servicios con una estrategia one-stop shopping, que es una parada para comprar todo, que de una u otra forma, él en el momento que quiera evaluar la posibilidad de irse con la competencia, dirá, no, no me conviene. Porque Julio me da A, B, C, D. En cambio, si voy con él, él me da A, B. Tendría que buscar a otro proveedor que me dé C, a otro proveedor que me dé D. Entonces, en vez de tener 3 gestiones con proveedores, mejor lo hago todo con Julio y eso es una muy buena estrategia. Total, podría empezar a negociar algunos otros factores aparte del precio, si no tiempos de entrega tal vez. La calidad nunca se negocia, por si acá, ¿no? Entonces, de esta forma, empezamos a aplicar un poco la teoría, lo que nos dice Michael Porter. El poder de negociación que puedan tener los proveedores, que puedan tener los clientes, también va a ser clave, ¿no? Y cuando hablamos de negociación de los proveedores, nunca olvidar aquella frase, garbage in, garbage out. Si tú empiezas a comprar insumos baratos, feos, malos, pues tu producto terminado va a ser así, feo, malo, horrible, apestoso. Entonces tenemos que tener claro de tener buenos socios de negocio que nos ayuden a brillar con nuestros clientes. Cuando un proveedor entiende eso, realmente es un socio de negocio. Gracias, Julio. Una pregunta un poco más ya enfocada en mucha de la gente que nos escucha, que se dedica a hacer consultoría, asesoría, análisis. ¿Qué recomendaciones tú nos das en esta lógica de competir sin competir, pero construyendo una marca personal? Acabas de dar en el blanco, justamente un tema que se me está escapando. Muchos de los empresarios, emprendedores, ¿ok?, no le ponen foco a eso. Si yo te digo, Fernando, si te digo la marca Facebook, ¿qué personaje se te da en la cabeza? Me vas a decir Mark Zuckerberg. Si te digo la marca Apple, ¿qué nombre se te da en la cabeza? Steve Jobs. Y en fin, cada marca, cada empresa, cada negocio tiene un representante que es su socio o su fundador, ¿ok?, que es la cara. Si esta marca personal impulsa a la marca comercial, es la mejor estrategia que puedes aplicar. Y estarás obviamente compitiendo con un competidor que no ha hecho eso. Si tú tienes una marca personal poderosa, aprovéchala. Obviamente es un duro trabajo. Pero recuerda, el día de mañana que quieras cambiar de rubro, a la gente no le va a importar si el día de hoy haces micrófonos y el día de mañana haces sillas. Porque saben que va con el sello de la marca personal de
Julio Chirinos o de Fernando Jurado. Gracias. Para finalizar, te hago una pregunta en torno a ¿qué necesitamos? ¿Cuál es ese ABC que debemos tener los profesionales hoy en día que salimos al mundo a competir en servicios con el propósito de estar al nivel más alto de innovación, al nivel a un costo asequible o a un precio, a un valor asequible dentro del mercado y con las ventajas competitivas suficientes para sobrevivir y tener un negocio sostenible? Una de las cosas las competencias que debe tener una persona para competir sin competir es, la primera, ser transparente. ¿Sí? Las personas van a valorar muchísimo eso, la transparencia en lo que vayas a ofrecer en la solución del problema que quieres solucionar que tiene el cliente. Recuerda algo que lo voy a decir siempre. Las personas compran una solución a un problema que ellos mismos no han podido resolver. Quien ofrezca la mejor solución en cuanto a las variables que él valora, lo va a considerar. Lo segundo, aparte de ser transparente, es que debe ser ágil. Recuerda, cuando alguien tiene un problema, quiere que se lo resolvamos rápido, inmediatamente. Si tú le demuestras y le dices que tu propuesta de valor la va a recibir inmediatamente y con ello va a ahorrar tiempo, te va a comprar. Y la tercera está enfocada más en un tema económico. ¿Qué significa esto? Si tu propuesta de valor le dice al consumidor que si compra tu propuesta le va a hacer ahorrar dinero o ganar dinero, te va a comprar. ¿Ok? Y si a esto ya le sumas los beneficios que hemos hablado hace un momento, o los atributos o los servicios adicionales que tú hayas diseñado en esa propuesta de valor, te va a comprar. Muchas gracias, Julio. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, tu saber. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias al Banco Central. Muchas gracias por participar en este programa del Banco Central. Te agradecemos por siempre estar disponible y atento a nuestras invitaciones. No, gracias a ustedes, Fernando. Muchísimas gracias al Banco Central de Ecuador por permitirme dar este espacio, poder compartir los humildes conocimientos que tengo y que sigo y que seguiré investigando y en verdad que les puedan servir. La idea no es escuchar a todos los que están escuchando este webinar, esta conversación organizada por ustedes, sino que vayan a la acción, vayan a aplicarlo, ¿no? Ese es el gran desafío. Del dicho al hecho hay un gran estrecho. Nos vemos pronto. Un fuerte Gracias, abrazo. Julio. Cuídense. Cuídate mucho. Saludos Un desde Lima. saludo. Gracias. Continuamos. Nuestros saludos destacados a las personas que nos están acompañando en la transmisión del día de hoy. A Verónica Ceballos, al señor Marcelo Castro, a Walter Loarte, a José Luis Mancero, Verónica Rosero, Gabriela Cortés, David Vázquez, Edgar Herrera, Hugo Jaramillo, Giovanni Pilliza, Paola Sánchez, Andrés Zambrano, Diego Castro, Joana Lainez, Mélida Castro, Edgar Guerra, Jennifer Rubio, Gaby Flores, Efraín Valladares, Mari Calle, Cecilia Naula, Edwin Seas, Mónica Reyes, Eduardo Castro, Jenny Cárdenas, Patricia Valencia, Andrés Velasco, Astrid Armijos. A continuación voy a dar una pequeña y breve semblanza del señor José Corsino Cárdenas. Nació en Pasaje, provincia del Oro, el 7 de julio de 1915. Ingresó a la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y luego descubrió su verdadera vocación en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Chile, graduándose de ingeniero en comercio en 1944. José Corsino Cárdenas no solo se desempeñó con sabiduría y talento en altas funciones públicas, sino que también fue un gran representante del Ecuador en varios organismos internacionales donde ocupó importantes cargos de representación. José Corsino Cárdenas ocupó también el cargo de director de cambios internacionales y director de investigaciones económicas del Banco Central del Ecuador, donde impulsó la realización de colecciones completas de las revistas económicas internacionales, de la hemeroteca del Banco Central. Por estos aportes se le reconoce como uno de los principales forjadores de la modernización de la institución durante la década de los 60 y del cual nos sentimos muy orgullosos como institución por ser una memoria viva dentro del Banco Central, al igual que Germánico Salgado. A continuación voy a dar paso a la carta económica semanal de la señora gerente general del Banco Central del Ecuador, en la cual nos va a conversar sobre la importancia y el papel fundamental del Banco Central en la provisión de efectivo en la economía nacional. Economista Artola, muy buenas tardes, bienvenida, por favor.
Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa de encuentros del Banco Central del Ecuador. Como todos estos jueves, les he estado comentando un poquito lo que hacemos en el Banco Central, cuáles son nuestros objetivos principales, y el día de hoy justamente les quiero contar la importancia del Banco Central del Ecuador en la provisión de efectivo a la economía nacional. Uno de los roles más importantes que tiene justamente nuestra institución en beneficio de la ciudadanía es la de dotar de liquidez a la economía por medio del sistema financiero y del sistema de la economía popular y solidaria. Por tanto, una de nuestras tareas diarias es la de garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y el dinero en el país. En otras palabras, los billetes y las monedas que ustedes tienen en sus billeteras y que circulan en la economía y que la ciudadanía justamente utiliza para la realización de compras, de ventas o para el ahorro, son el resultado de muchísimas acciones que realizamos nosotros como Banco Central del Ecuador y que participamos y la hacemos de manera directa. Hace algunas semanas yo les estaba comentando justamente en este espacio que nosotros como Banco Central del Ecuador participamos en todas las transacciones electrónicas, pagos de cheques, giros de remesas de migrantes, en el funcionamiento de las tarjetas de crédito o de débito por medio de nuestro sistema de pagos interbancarios. Con la provisión de billetes y monedas complementamos el círculo de la gestión de la liquidez en la economía del país. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haga esto el Banco Central? Pues justamente nuestra institución interactúa con el sistema financiero ecuatoriano diariamente para atender las necesidades de retiros y depósitos de billetes y monedas. Igualmente, facilitamos a la ciudadanía el canje de billetes y monedas en nuestras principales ventanillas de canje y cambio en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. A través también lo hacemos esta provisión de monedas y billetes de nuestras máquinas dispensadoras ubicadas estratégicamente a nivel nacional. Yo les invito, en nuestra página web existe justamente un detalle de en dónde se encuentran nuestras máquinas dispensadoras. Visiten en www.bce.es. Previo, pero para que ustedes puedan tener esas monedas y billetes, el Banco Central realiza un proceso de recuento, verificación y clasificación de las especies monetarias con altos estándares de calidad y bioseguridad, con la participación, por supuesto, de profesionales altamente calificados y con la utilización de tecnología de punta. Para darles algunos datos, entre enero del 2017 y febrero del 2021, las entidades financieras retiraron del Banco Central del Ecuador un monto total de 14.500 millones de dólares en todas las denominaciones que tenemos en el país. En este mismo periodo, las entidades financieras depositaron 11.300 millones de dólares. Estas cifras nos indican la envergadura de las operaciones para proveer los billetes y las monedas en toda la economía ecuatoriana. Por esta razón, desde que adoptamos la dolarización para complementar todo el ciclo de la provisión de efectivo a la economía del país, el Banco Central del Ecuador realiza la exportación y la importación de billetes y monedas con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos una máquina para imprimir billetes o monedas, pero sí realizamos justamente esta coordinación con la Reserva Federal. Adicionalmente, estamos comprometidos con el fortalecimiento del entorno de seguridad de las transacciones económicas y proveemos también talleres de capacitación con la Reserva Federal para la identificación de billetes falsificados y en lo que va del 2021 ya hemos capacitado a más de 1,000 personas, entre funcionarios públicos, personal de bancos, cooperativas, estudiantes y profesionales. Es indispensable que la ciudadanía pueda justamente identificar cuáles son los billetes falsos y cuáles son los billetes verdaderos. Entonces, en síntesis, para hacer un resumen, comentarles que el Banco Central del Ecuador está comprometido con proveer este servicio en beneficio de la ciudadanía, entregando permanentemente a la economía los billetes y las monedas necesarios para dinamizar las transacciones comerciales y productivas a nivel nacional. Por esto, ratificamos y ratifico que el Banco Central del Ecuador es la entidad custodia de la dolarización y se encuentra cada día más cercana a la gente. Muchísimas gracias por su atención.
Me despido y nos vemos la próxima semana. Gracias, economista Artola, por la carta semanal en la cual nos cuenta lo importante y el papel fundamental que el banco tiene en la provisión de efectivo y en la administración de la liquidez en la economía y por lo tanto ratificamos que el Banco Central del Ecuador es la entidad custodia de la dolarización en el país. Adicionalmente, vamos a dar paso a nuestra compañera Paola Cárdenas, quien nos dará las noticias más importantes del ámbito internacional y nacional en materia económica. Adelante, Paola. Bienvenidos al segmento Noti Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, la Unión Europea financiará proyectos que apoyen la recuperación del comercio exterior en Ecuador. Con un presupuesto de $5,3 millones, la delegación de la Unión Europea en Ecuador abrió la convocatoria de propuestas para apoyar la recuperación económica del sector comercio exterior, facilitando la integración de las personas más vulnerables. Reemprende Ecuador implementa sistemas de comercialización, trazabilidad e e-commerce para pescadores artesanales. La implementación de un sistema de comercialización para la pesca artesanal que incorpora innovaciones tecnológicas es el nuevo eje de trabajo que impulsa la iniciativa Reemprende Ecuador para apoyar a la pesca artesanal, especialmente en Manabí y Esmeraldas. Visas de turismo y negocios para Estados Unidos tendrán validez por 10 años para los ecuatorianos. Las visas estadounidenses que se emiten a partir del 8 de abril para turismo y negocios en las categorías B1 y B2 tendrán un rango de validez mayor. Estados Unidos decidió aumentar de 5 a 10 años el periodo de validez para este tipo de visas que soliciten los ecuatorianos. En noticias internacionales, las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI se celebrarán de manera virtual del 5 al 11 de abril. ¿Cómo ayudar a los países a promover una recuperación verde y resiliente? Este será el tema que abordarán los encargados de formular las políticas en los países, los líderes de la sociedad civil y los representantes del sector privado de todo el mundo durante estos encuentros. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Paola. Enseguida voy con mi segundo invitado, el señor economista Esteban Melo Jacome. Es coordinador de inclusión financiera en el Banco Central del Ecuador. Cuenta con una maestría en finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es experto certificado en dirección de instituciones financieras por la Federación Española de Cajas de Ahorro. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el Banco Central del Ecuador se ha desempeñado como director de crédito, secretario técnico del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero, director de servicios bancarios internacionales y nacionales, subgerente de servicios. Adicionalmente, fue superintendente de bancos, subrogante, intendente general de gestión, intendente de control de instituciones financieras públicas, intendente nacional de riesgos y estudios, director de fondos de previsiones cerrados, director central de banca de inversión. Actualmente es docente en las carreras de economía y finanzas en varias instituciones educativas, y universidades. Adicionalmente es consultor en la Escuela Politécnica Nacional. Con el auspicio de las Naciones Unidas ha brindado asistencia técnica en la República del Salvador en la estructuración de un fondo de liquidez. Bienvenido, Esteban, qué gusto me da recibirte acá. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. Mucho gusto. También para mí es un honor, un gusto de estar presente y poder conversar en este programa. Muchas gracias. El día de hoy tú nos vas a conversar sobre la educación financiera, aquellos conocimientos básicos para un manejo sano de las finanzas. ¿Por qué es importante hablar de educación financiera? Es importante hablar de educación financiera porque si no tenemos una adecuada formación en los conocimientos financieros básicos y los aprendemos a manejar, vamos a tener problemas serios en el transcurso de nuestras vidas. En ese sentido, es importante empezar lo más temprano posible.
empezar desde niños, porque un niño educado financieramente va a ser en el futuro un adulto que cumpla metas, un adulto que cumpla metas, que cumpla sueños. Recuerdo en una charla que se dio a unos niños, yo les decía, bueno, ¿y qué es qué es un sueño para usted? Y uno de los niños dijo, para mí un sueño es que se me aparezca un monstruo. Entonces yo le decía, bueno, ese es un monstruo, ese monstruo quizás es una pesadilla, no es un sueño. Y esa pesadilla financieramente hablando es no prever. Ese es el monstruo que podemos empezar a generar cuando no preveemos, cuando no buscamos esta educación financiera que es básica y que tiene que comenzar desde el dinero de la colación, porque no se ahorra cuando se tiene dinero, como lo entendemos en una cantidad considerable, sino generar el hábito del ahorro, ¿no es cierto? Entonces, si no, nunca vamos a comenzar. Es decir, el dinero que se ahorra no es el dinero que sobra, es el dinero que planificamos ahorrar. Y si tenemos una colación de niños y los niños lo tienen desde pequeños de 50 centavos, pueden ahorrar, pueden generar ese hábito de ahorro. Muy importante lo que mencionas en cuanto a la necesidad de introducir estos conocimientos, estas destrezas con respecto a la administración financiera desde muy tempranas edades. No obstante, a un adulto, ¿cuáles son las primeras recomendaciones para que nuestras finanzas sean sanas? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo planificar mis ingresos, mis gastos, separar algo para el ahorro? Cuéntame un poco más, por favor. Exacto. Independientemente del nivel de ingresos que tengamos, ¿no es cierto? Todos tenemos diferentes niveles de ingresos. Lo importante es que registremos, como cuando nos enseñaban en contabilidad en la escuela, en el colegio, esa T mayúscula que era la T contable. Dibujamos en una hojita una T contable. En el lado izquierdo ponemos los ingresos y en el lado derecho los gastos. Cuando pongamos todos los ingresos y empecemos a escribir nuestros gastos y nos damos cuenta que tenemos un número en rojo, es decir, los egresos son más altos que los ingresos, debemos preocuparnos. Y justamente para evitar eso hay que planificar. Yo pongo mis ingresos y luego voy poniendo todos los gastos. Luz, agua, teléfono, escuela, educación, transporte, todos los gastos que yo tenga como gastos recurrentes todos los meses, los voy a poner y de hecho también para imprevistos. Pero ahí viene algo muy importante. El primer registro de gastos que debemos hacer es el ahorro. Ese debe ser el primer registro de gastos, antes incluso que la comida, que el agua, que la luz. ¿Por qué? Porque ahí generamos el hábito de ahorro. Aunque sea 20 centavos, pero pongamos un valor de gasto por ahorro y luego ponemos lo demás. Eso nos va a llevar a que cuando pase el tiempo nosotros tengamos un ingreso, como es un valor ahorrado suficiente que me puede seguir para un segundo peldaño que puede ser obtener un crédito y luego hacer una inversión. Entonces es importante que nosotros separemos un valor por ahorro independientemente del valor que tengamos de ingreso. Porque muchas veces hay personas que dicen no me alcanza para nada o decimos no, es que no tenemos dinero, es que no alcanza en los recursos, ¿cómo voy a ahorrar? Y eso no es cierto. Esas ideas hay que sacarnos de la cabeza. Gracias, Esteban. Mencionas algo muy importante, el crédito, pero hay ese crédito que tú mencionas que puede ser para seguir creciendo, pero puede haber un crédito que en cambio nos ahoga. ¿Cómo administrar las tarjetas de crédito? ¿Cómo administrar ese gasto de consumo que lo hacemos a través de una tarjeta de crédito? ¿Cómo administrarlo? Muy bien. El uso de una tarjeta de crédito sí es una ayuda, pero debemos tener una medida específica de hasta cuánto yo puedo consumir con mi tarjeta de crédito para que cuando llegue el final de mes no voy a tener un problema y no voy a alcanzar a pagar. Muchas veces nosotros hemos visto cuando en una caja de un supermercado, cuando se va a hacer el pago, las personas, y eso nos podemos fijar, abren su billetera y tú ves ahí hay como 20 tarjetas de crédito.
Entonces solo escoges el color de con qué tarjeta vas a pagar, o las otras ya están consumidas y la que me queda. Entonces, ese es un grave error. Debemos tratar de administrar una sola tarjeta de crédito. Cuando mucho, 2 tarjetas de crédito, no más. No porque tengas muchas tarjetas de crédito estás bien, porque ahora las instituciones financieras te ofrecen, te llaman y te dicen, tome, tiene un crédito preaprobado, tome esta tarjeta de crédito, más ahora cuando la liquidez a nivel mundial sí ha crecido mucho en Estados Unidos, ya ni siquiera están recibiendo depósitos muchos bancos, porque no los pueden pagar, porque a su vez no pueden colocar sus créditos, es decir, hacer intermediación financiera, porque en esta época de pandemia las personas también se restringen en solicitar los créditos. Pero sí, podemos solicitar un crédito tomando las medidas adecuadas para poder implementar la inversión. Hace otros días en una capacitación a unas familias, un señor decía, yo hacía mochilas para los niños, pero como ahora ya no van a la escuela, ya nadie me compra. Estoy pensando en hacer otro tipo de iniciativa, de inversión, de emprendimiento. Y él decía hacer pan, porque eso yo hacía de joven. Y está bien. Tenemos, Julio dice, no hay que decir reinventarse. Sí, reinventarse o adaptarse a las circunstancias. Pero el problema es que los emprendimientos no hay que hacerlos cuando se nos cayó lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? El emprendimiento tiene que ser permanentemente generado. Yo debo generar un emprendimiento cuando todavía tengo un ingreso que no ha mermado, que no he sido afectado. Porque si espero no tener ya ese ingreso para empezar a generar un emprendimiento, voy a tener un problema, porque no todo emprendimiento funciona cuando se lo hace. Hay escollos que ir solventando y volver a levantarse y seguir, pero por eso los emprendimientos de preferencia, y ese es un mensaje, por favor hay que tratar de implementarlos cuando la situación aún no es grave para nosotros. Es decir, no voy a esperar tener el problema en mi actividad financiera principal para empezar recién a pensar en un emprendimiento. Entonces, los emprendimientos, hagámoslo paralelamente. Hay un concepto financiero que es muy importante, que dice, trata de generar al menos el 50% del ingreso actual que tienes en otro tipo de actividad que no sea la misma. Para cuando se ve afectado, tú tengas ya algún otro tipo de ingreso. Los emprendimientos son buenos, pero hay que hacerlos a tiempo, no cuando la situación se haya complicado demasiado. Y además debemos tener claro ciertos conocimientos fundamentales financieros básicos. Si yo voy con $100 y deposito en una cuenta en el banco y me van a pagar el 5% de interés, Fernando, ¿cuánto he ganado cuando termina ese año en que invertí? $5. Muy bien. Esa respuesta la damos casi todos, pero no es así. ¿Por qué? Porque si yo deposité los 100 y voy al final del año, cierto es que me dan $5, pero esa es una tasa nominal de interés. Hay que buscar la tasa real cuando yo haga cualquier tipo de inversión. Es decir, si deposité 100 y al final del año me dan $5 porque me pagaban el 5%, tengo que descontar la inflación porque mi dinero luego de un año no vale los mismos $100 y los $5 que me pagaron de interés no es el valor realmente de ganancia. Tengo que descontar la inflación. La fórmula más fácil y simple para descontar esa inflación es tomar la ganancia y restar el valor de inflación. Por decir algo, no es el momento ahora porque tenemos niveles muy bajos de inflación, pero en todo caso, es igual, si tenemos un nivel de inflación de 1.5 y gané $5, en realidad estoy ganando $3.5. Esa es mi ganancia real, porque mi dinero fue afectado durante ese lapso en que yo hice esta inversión, digamos, en el depósito bancario. Segundo punto importante, cuando llevamos adelante un emprendimiento, la señora que hace las empanaditas, ¿no es cierto? Y que ese es su ingreso,
cuando haga cuentas o cuando hagamos cuentas en cualquier emprendimiento o negocio que tengamos, no voy a descontar solo el pago a los empleados, la luz, el gas, las cuotas de la cocina nueva que compré para hacer las empanadas, digamos, y digo, luego, ¿cuánto me quedó de ganancia? Me quedaron $120. Muy bien, he ganado 120. Esa es otra ilusión, porque debo también descontar mi trabajo, porque si soy la señora que está haciendo las empanadas, tengo que yo darme un salario y descontar eso antes de ver cuánto he ganado. ¿Por qué? Porque en economía aprendemos todos que hay un término que se llama el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es, si yo hago las empanadas, de pronto puedo estar trabajando en el negocio de al lado, donde me pueden pagar un salario por ayudar, digamos, a lavar los platos, ¿no es cierto? Como no estoy haciendo eso, entonces yo tengo que descontar ese costo de oportunidad de mi propio trabajo. Antes de sacar la utilidad, tengo que descontar un valor que debo pagarme a mí mismo. Eso también es muy importante de considerar, por favor. Esteban, tratando de sacar, como sacamos con el invitado anterior, las palabras claves de tu intervención. Y tú, por favor, me complementas. Primero, hay que alfabetizarnos en cuestiones de administración financiera y es importante que vayamos introduciendo los conceptos de educación financiera desde tempranas edades en la población. Segundo, debemos partir desde la infancia con la lógica del ahorro, ¿verdad? Sí, adicionalmente tú nos dices que debemos saber diferenciar la tasa nominal de la tasa real descontando la inflación y también la ganancia o la rentabilidad del costo de oportunidad que se generaría trabajando frente a un emprendimiento o a un trabajo. Adicionalmente, ¿qué nos complementas para cerrar este círculo de palabras claves con las que queremos dejar mensajes sanos de educación financiera a las personas que nos están escuchando? El complemento. Ningún emprendimiento en la vida es definitivo. Todo emprendimiento siempre tiene caídas. Yo personalmente lo he hecho en mi vida algunos emprendimientos y me he caído muchas veces, pero en otros he ido saliendo. Pero siempre hay que estar buscando, pensando cómo emprender en algo diferente. Es decir, no tengamos miedo a emprender y no tengamos miedo que tengamos que emprender en los momentos más duros como los que estamos viviendo ahora de esta pandemia, donde tenemos mayores temores. Eso hay que tratar de dejar de lado y buscar llevar adelante ese emprendimiento, así como este señor dice, ya no puedo vender las mochilas, ahora voy a hacer pan. Sí, hubiese sido mejor si hubiese empezado antes, pero no lo hizo, no importa, pero bueno, hay que buscar emprender. Quizá voy a tener una caída, pero nuevamente tengo que seguir llevando adelante el emprendimiento y hacer los análisis dentro de la economía conductual, que es lo nuevo que está ahora analizándose, donde no todos los consumidores nos movemos por razones lógicas, como hablaban los clásicos o los neoclásicos de la economía, sino ya son por impulsos muchas veces que respondemos. Eso es parte de la economía conductual, cuyo máximo exponente, de hecho, es Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel de Economía y sin ser economista era psicólogo, porque justamente es el análisis del comportamiento que tenemos los agentes económicos en la economía, ¿no es cierto? Los agentes que no siempre se mueven con lógica. Entonces, todo eso tenemos que ir comprendiendo. Elon Musk hace unos 3 semanas hizo una declaración, dijo, llegué tarde a la fiesta de comprar el Bitcoin, la moneda electrónica. Se disparó el valor de la moneda, la moneda del Bitcoin, y él ya había comprado una gran cantidad y ganó muchos cientos de millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente fue a comprar la moneda. ¿Por qué? Porque oyó que el señor Elon Musk, ¿no es cierto?, hizo ese comentario, no porque se analiza que el Bitcoin sea una buena alternativa de uso de dinero, ¿no es cierto? Entonces, esos son comportamientos conductuales que hay que ir tomando en cuenta, ¿sí?
no vayamos por donde van todos necesariamente. Pensemos, razonemos que la economía conductual puede llevarnos a cometer errores. Entonces, quizá vamos por otro lado, pero siempre buscando esos emprendimientos, Fernando. Muchas gracias, Esteban. En cuanto al papel del Banco Central en materia de inclusión financiera, de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ¿qué retos, qué compromisos hemos asumido y qué proyectos tenemos en mente como institución? Bueno, muy buena pregunta, Fernando. Y comenzaría diciendo algo. No puede haber inclusión financiera sin una educación financiera. Por eso era la primera parte que se topó, la educación financiera. Si no estamos educados financieramente, no podemos ser incluidos financieramente. Entonces tengo que comprender todo el contexto de cómo está compuesto el sistema financiero, quién lo compone, qué es lo que hace el Banco Central. ¿No es cierto? Entonces, en la inclusión financiera, el Banco Central trabaja en esos dos ejes. Trabajamos en lo que es la educación financiera para que la inclusión financiera funcione de una manera más adecuada. Porque en años pasados, por ejemplo, en el sistema central de pagos que administra el Banco Central, las entidades de la economía popular y solidaria no estaban operando, operaban solo los bancos. Pero en los últimos años ya se han incluido las entidades de la economía popular y solidaria, las cajas de ahorro, ¿no es cierto?, las cooperativas que ya están operando dentro del Sistema Nacional de Pagos. Eso significa inclusión financiera y en eso se está trabajando. Y como tú dices, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que la ha estado liderando el Banco Central, es una estrategia hoy por hoy muy importante, porque hay varias instituciones, ¿no es cierto?, que se ocupan y se preocupan de hacer inclusión financiera, de hacer una educación financiera, pero que tenemos que coordinar a través de una estrategia que sea transversal a todos estos esfuerzos para que los esfuerzos no se diseminen, ¿no es cierto?, no se individualicen y se pueda avanzar en una sola estrategia a nivel nacional. Eso va a fortalecer todas estas políticas de educación e inclusión financiera para no llevar cada quien sus propias agendas. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central y lo ha venido haciendo ya algunos años en estos temas de inclusión y educación financiera a todos los estratos de la población y tratando de formar formadores de formadores, capacitadores de capacitadores, para que a su vez ellos transmitan a las demás familias del barrio los conceptos fundamentales de educación financiera, que no son alta matemática, pero en eso básico, como estamos viendo aquí en este conversatorio, son temas importantes que hay que considerar para nosotros poder tener una adecuada educación e inclusión financiera. Muchas gracias, Esteban. Para finalizar, también el Banco Central se ha destacado en los últimos años, especialmente en la administración de la economista Artola, por brindarle un rostro de mujer a la inclusión financiera. Esta inclusión financiera con perspectiva de género. ¿Qué pretendemos a través de esta estrategia de brindar educación financiera, inclusión financiera, pero transversalmente con una perspectiva de género? La perspectiva de género en el tema de la inclusión y educación financiera es importante porque en esencia la mujer, ¿no es cierto?, que es madre y está ocupada de sus hijos, está pensando cómo solventar no solo el alimento de ellos, sino su educación, su vestido, su transporte. Forma parte de la familia, pero la mujer es la que está preocupada de ver cómo genera algún tipo de actividad o de emprendimiento para ir solventando estos temas de gasto. Algún economista, premio Nobel de Economía, cuando recibió su premio, él decía, en realidad a quien deberían haberle dado este premio Nobel es a aquella madre de familia y a todas aquellas madres de familia que todos los días administran y buscan administrar muy bien los pocos recursos que tienen para llevar adelante
a la educación, información y mantenimiento de sus familias. Eso lo digo, no lo digo yo, lo dijo un premio Nobel de Economía, y eso es la perspectiva de género. Si ustedes se ponen a ver en los WhatsApps que tenemos en nuestros teléfonos, vemos muchos emprendimientos. En los WhatsApp sale, estoy vendiendo tal cosa, o se están vendiendo perfumes, o se están vendiendo cualquier iniciativa. Si ustedes se ponen a ver de todos los miembros, la parte de las personas que están en el WhatsApp, un gran porcentaje y el mayor porcentaje de emprendimientos y de esas iniciativas son de mujeres más que de hombres. Lógicamente, también los hombres tenemos emprendimientos y lo hacemos, pero el tema de la perspectiva de género es muy importante, sobre todo ahora, porque sí ha habido una exclusión de género, no ahora, sino ya por décadas, por muchos años, y que están cambiando las cosas, se siente que están cambiando y eso es importante. Las iniciativas del género femenino en estos momentos son muy importantes porque esta crisis sí ha tenido rostro de mujer fundamentalmente en la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias, Esteban, por las reflexiones, por tus comentarios, por los conocimientos que nos brindas en este programa Encuentros del Banco Central. Gracias por tu participación. Vamos a proceder con el cierre del programa, agradeciendo a las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa se realice, a los compañeros que están tras del programa, desde la Dirección de Comunicación y desde la Coordinación General de Tecnologías de la Información, brindando todo el soporte para que este programa se realice semana tras semana. Recuerda utilizar siempre la mascarilla, lavarte de manera frecuente las manos, evitar las aglomeraciones. Estamos en momentos muy delicados en cuestión sanitaria. Por favor, mucha disciplina social, que al COVID lo vencemos con un sentido de solidaridad y de autocuidado profundo en este momento tan crítico a nivel sanitario. La próxima semana vamos a tener a un expositor internacional desde Santiago de Chile, Andrés Silva, con quien vamos a conversar sobre el liderazgo digital empresarial. Y adicionalmente vamos a estar con una invitada del Banco Central, pero desde la ciudad de Cuenca, con la señorita Jessica Granda, con quien vamos a hablar sobre la historia del Banco Central y del Museo Numismático de la ciudad de Cuenca. Quiero agradecer a todos nuevamente y a quienes nos escuchan por Radio Nacional del Ecuador. Tengan una linda tarde y un excelente resto del día.